Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de su conductor y no debe ser tomado como la opinión de esta empresa. A esta hora en La Exitosa Panamá, Más Debate con Renato Pereira. Le informa de lo último en la política actual con sus protagonistas. Más Debate con Renato Pereira, de lunes a viernes, de 7:30 AM a 9 AM. Por La Exitosa Noticias. Hola Panamá, bienvenidos a Más Debate con Renato. Premio Victoria 2016 y Premio Victoria 2017 al mejor programa de opinión en la radio, concedido por la Facultad de Comunicación de la Universidad Santa María la Antigua, hoy 15 de diciembre de 2021, sí, aquí en La Exitosa 95.3 FM. Más Debate, tribuna de los valores de la democracia, libertad de expresión, pluralismo y participación. Esta mañana en compañía de mi equipo, muy buenos días, Carlos. Buenos días, Renato, buenos días como siempre a todos los oyentes de Más Debate. Un placer una vez más estar aquí con todos ustedes en la mañana de hoy, miércoles 15 de diciembre, apenas a 16 días, Renato, para que el año 2021 sea parte de la historia. Y del coronel retirado Víctor Alvarado, jubilado Senán, formado en la Escuela de Fuerza Aérea Colombiana. Muy buenos días, Víctor, es un placer tenerte nuevamente con nosotros aquí. Muchísimas gracias, don Renato. Para nosotros también es un honor agradecer también el espacio, la oportunidad que le brinda al Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá para poder participar ciudadanamente, dando sus opiniones y aportando su experiencia y sus conocimientos. Bien, Carlos, los miércoles hemos decidido dedicárselo a una de las preocupaciones más intensa que tiene la ciudadanía, que es la seguridad personal en las calles, ¿no? Y por eso tenemos, cuando podemos tenerlos aquí con nosotros, a los coroneles retirados del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía, para informar a la ciudadanía qué es lo que está pasando, cómo vamos en las tareas que tienen ellos. Bueno, ya está con nosotros Pedro Batista, Carlos, ya está con nosotros Pedro Batista. Sí, muy buenos días, Pedro. Es un placer tenerte con nosotros. Él es el también retirado, coronel retirado de la Policía Nacional. Él está con nosotros vía Zoom. Muy buenos días, Pedro. Pedro Batista, coronel Pedro Batista. Buenos días, doctor. Siempre a la orden y gracias por siempre disponernos su tiempo en su programa para Conapol. Saludos a todos. Sí. Bueno, Carlos, entonces empezamos contigo, Víctor. ¿Cómo va la situación de la seguridad? Digo que hay una estrategia. El Colegio Nacional no participa directamente, pero está siempre atento a los problemas de la seguridad nacional. ¿Sí? ¿Cómo andamos? Hay como una ampliación, una extensión de la actividad delincuente en Panamá y el cuerpo estudia una estrategia o mete en plazo una estrategia para contener esa ampliación del crimen organizado en Panamá. Pero bien, hablar un poco de eso, la estrategia actual. ¿Cuál es la estrategia actual? Sí, cómo no, don Renato. Yo creo que podemos apreciar que quizás un factor detonante, un pequeño empujoncito, ocurrió en el momento en que la Embajada de los Estados Unidos advirtiera pues a sus ciudadanos que Panamá podría ser un lugar que habría que tener un poco más de cuidado, ¿no? Entonces, a sus ciudadanos. Eso obviamente tiene un efecto, generó una respuesta a nuestro modo de ver inmediata. Se ocurrió pues el famoso operativo Fish, que ha desencadenado pues una serie de otras secuelas operativas y en ese sentido pues se le ha venido dando con mucha contundencia una persecución al tema del narcodelito y el lavado de dinero que opera en nuestro país. No se puede
soslayar pues que parte de esa estrategia, y se puede apreciar en la forma armoniosa en que vienen actuando los diferentes estamentos de seguridad, junto con el Ministerio Público y los países cooperantes de la región en la lucha contra el crimen. Esto es, me refiero a lo que es la inteligencia, el intercambio de información y la cooperación operativa, ¿no?, para la lucha contra el crimen organizado. Bien, Pedro Batista, repito, está con nosotros, formado en la policía, en la Escuela General de Santander, pues, de Colombia. Bien, ¿cómo andamos en este combate, Pedro, contra la delincuencia? La estrategia en plaza parece que está dando resultados, ¿sí? A ver, háblanos de eso, ¿cómo la ves? Las autoridades están cerrando el año con buenos pasos. Con esta operación Fisher, que no está concluida aún, y creo que también ellos cerraron con otra operación Damaso, que no se escuchó mucho, pero si no me equivoco viene como desde noviembre. Entonces están cerrando muy fuerte, y ojalá que la operación Fisher, que es la operación más que más resultados positivos ha dado en los últimos tiempos en la lucha contra el narcotráfico, no quede allí, sino que se estuvo mucho tiempo trabajando de una manera muy profesional, muy confidencial, y yo espero de que se saque un modelo o se saque un formato para las siguientes operaciones, y que se siga dando golpes fuertes de esa manera. Vemos siempre en los noticieros que el SENAN hace una incansable labor incautando, pero siempre se detienen a operarios, a marineros, o de una manera en la pirámide, la base de las organizaciones. Pero aquí sí se agarró la estructura casi completa en Panamá, digo yo casi completa. Pero espero yo que la operación Fisher dé mucho más resultado en cuanto al modelo a seguir, en los golpes que se le debe dar a las organizaciones, no tanto a darme golpes de pecho que incauté tanto si no detengo a nadie, porque se sigue traficando, sino la idea es golpear a las organizaciones, y eso es lo que ha hecho las autoridades en ese sentido. Así que cerraron muy bien este año. Bien, Carlos, la colaboración de los Estados Unidos, la relación de los Estados Unidos, las agencias de inteligencia de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos con la fuerza de seguridad de la fuerza pública nuestra aquí es como otro nivel, un nivel más elevado de cooperación que siempre ha existido, pero en realidad, hablando de la operación Fisher, jamás se había visto un resultado de esta naturaleza, ¿no? O por lo menos no se ha hecho público semejante proeza, digamos así, en el trabajo que realiza la Fuerza Armada panameña con la Fuerza Armada, o la Fuerza de Seguridad panameña con las Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia de los Estados Unidos. Están pues en una nueva relación, podríamos decir. Sí, claro, sin lugar a dudas, no, yo creo que primero tu socio comercial natural y tu aliado en la lucha en contra del crimen organizado natural, no debemos tener dudas. Ayer vimos un video que acaba de ser publicado del expresidente, vimos situaciones, o sea, la información ha estado allí, y creo particularmente que si bien no es una nueva relación, se mantiene, y lo que se está haciendo es ponerla en práctica. Renato, es tu socio comercial, estratégicamente estás aliado a él en muchísimos aspectos de la vida del país. Creo que simplemente es un paso más en el tema de la seguridad y que se mantenga. Es un aliado sólido, histórico de Panamá, pero que ahora el nivel de cooperación, los resultados que se muestran, Carlos, en momentos en que Panamá está pasando por esta guerra terrible
contra el COVID-19 y al mismo tiempo con la delincuencia es tan singular que la gente está sorprendida, esto no puede ser, se dice, y hay gente que, vaya, desde un punto de vista ideológico, censura esa colaboración, vamos a ser francos, la censura, y hablan de entrega al extranjero y cosas por el estilo. ¿Cómo se maneja eso en la moral de nuestros cuerpos de seguridad, nuestras fuerzas de seguridad? ¿Cómo no, don Renato? Mire, tradicionalmente los servicios de inteligencia en todas partes del mundo vienen a constituirse en una herramienta más del poder político, y que debe estar utilizado con los parámetros de una política pública orientados, en el caso de Panamá, para contrarrestar los efectos de la violencia y de la delincuencia. Nosotros estamos claros que históricamente, pues, nuestro país registró un episodio en que se consideraban que los servicios de inteligencia pues eran parte de un sistema opresor, y en ese sentido siempre se vienen a recibir críticas. Hay críticas de personas que realmente tienen un legítimo sentimiento en favor de los derechos humanos, en favor de la soberanía, pero también hay críticas de aquellas personas que se ven afectadas porque andan en cosas irregulares, y los servicios de inteligencia se constituyen en un problema y por supuesto los atacan. Yo diría que se ha venido fortaleciendo lo que es la amplitud en los diferentes tipos en que se realiza la inteligencia en Panamá. Inteligencia humana ya hoy día le da paso a la inteligencia cibernética o informática, ¿no? Tecnológica. Pero hay algo importante que yo creo que vale la pena rescatar, y no solamente de este momento, y es la calidad del servicio de inteligencia. En nuestro país, el servicio de inteligencia adolece de una gran vulnerabilidad. Y se trata de que el recurso humano, el talento humano que está detrás de los servicios de inteligencia, carece de estabilidad. ¿Qué ocurre? Y veámoslo en el marco de las relaciones bilaterales, por ejemplo, con los Estados Unidos. La inteligencia, al igual que la seguridad, se basa en la confianza, está basada en la confianza. Y cuando se establecen vínculos de confianza entre agentes de inteligencia panameños y agentes de inteligencia norteamericanos, colombianos, etcétera, hay una relación de confianza que se cuece y que permite y que dinamiza los resultados de la inteligencia. Pero cuando usted tiene un grupo de agentes que están en una condición de inestabilidad, el cambio de un gobierno, la entrada de un nuevo gobierno que no conoce la estructura de inteligencia y que cree que los agentes de inteligencia son leales a la administración pasada, entonces lo que hacen es que los repliegan, los reducen, y si no, los sacan del sistema. Entonces el país pierde, porque ese es personal que se ha capacitado y es personal que ha adquirido una cierta experiencia, y yo diría que más sensitivo es que se lleva una gran cantidad de información que sale de la estructura de inteligencia. Entonces eso debilita al final el dinamismo que debe haber en la relación de confianza entre los agentes panameños. La continuidad de la labor. La continuidad, por supuesto. Entonces yo diría que hay que un llamado pues a las autoridades que si realmente quieren continuar dando golpes duros y demostrar a la ciudadanía esa voluntad de querer reprimir la delincuencia y la violencia, tienen que partir de hacer también una revisión de las estructuras, de la normativa de las estructuras de inteligencia de Panamá. Sí, bueno, Carlos, lo que está Víctor señalando es la necesidad
de mantener, darle continuidad a las relaciones que se mantienen con los Estados Unidos, totalmente, con Colombia, que ahora en estos últimos tiempos han constituido como un triángulo, un trígono, una cooperación a tres porque se están instalando en Panamá, primero a la vista de todo el mundo, sin complejos, ¿no? Es que no puede, es que el mundo de hoy es totalmente distinto al mundo de hace 20, 30, 40 o 50 años. La realidad de hoy es que estamos muy globalizados textualmente. En el tema de la seguridad hay una globalización que va bastante acelerada. No hay motivos por no tener sociedades estratégicas en el tema de seguridad, alianzas estratégicas con nuestros vecinos, ni Colombia, ni Costa Rica, y menos con quien es tu principal aliado, que es los Estados Unidos en el tema comercial, el tema de seguridad. Debemos recordar que las células terroristas o la gente que trabaja en actividades ilegales, el crimen organizado, no trabajan solos. Hemos visto situaciones donde un individuo que está solicitado en Honduras lo podemos encontrar en Colombia o viceversa, ¿no? Entonces creo que las fronteras cada vez se hacen más pequeñas, sobre todo en estos temas, y creo que debe ser desarrollado. Estoy totalmente de acuerdo con el comisionado Alvarado que hace esa referencia. Nada mejor que tener los departamentos de inteligencia preparados. Aquí lo vimos que había 2 irregulares que habían visitado las esclusas del canal en 2 ocasiones. ¿Quién lo detectó? Lo detectaron, fueron los Estados Unidos, y después la Fuerza de Seguridad e Inteligencia panameña hicieron la alerta. Es que se trabaja en conjunto. Ayer lo vimos en un acto, Renato, lamentablemente una bomba que fue colocada en un aeropuerto en Colombia, atribuida a las fuerzas insurgentes colombianas que residen en Venezuela. Así, tal cual es la clasificación. ¿Cómo saben todo eso? Porque hay una inteligencia en conjunto que puede detectar qué es lo que está sucediendo. Lamentablemente fallecieron unos funcionarios y bueno, es parte de esta lucha en contra de esos irregulares que quieren llegar al poder de cualquier manera. Bien, ya está con nosotros el coronel retirado Irving Muñoz, ya está con nosotros, él está por vía Zoom. Buenos días, Irving. Buenos días, Renato, buenos días, Carlos, comisionado Batista, Alvarado y a toda la radio escucha. Bien, estamos conversando con Víctor y también, bueno, ahora con Pedro, sobre las relaciones, en este momento las relaciones de cooperación entre los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas Públicas de Panamá, y de la estrategia que se ha instalado, que ha revelado a la opinión pública la última operación Fisher, ¿sí? Y con los resultados que ya todo el mundo conoce. Irving, ¿cómo tú evalúas pues esta situación, esta nueva situación, que no es nueva, como bien señala Víctor, pero que se hace más pública, con menos complejo de que se está incurriendo en algún grado como te diría yo, de violación de la soberanía, este tipo de argumentos, ¿no? Bien, ¿cómo estás viendo tú este desarrollo de esta cooperación con los Estados Unidos, con Colombia? Bueno, Renato, mira, los temas que nosotros abordamos y que son amenazas para nuestro país, por ejemplo, el caso del tema migratorio, el tema del narcotráfico, el tema del terrorismo y una cantidad de otros delitos que son de carácter internacional, no pueden manejarse de forma aislada. Requieren de la coordinación, la colaboración, la articulación de todos los estamentos de los diferentes países, de manera de que así como ese delito que es perseguido y se constituye de una forma internacional, también se hace de que los organismos internacionales de seguridad no trabajen de manera aislada, sino trabajen en conjunto. Entonces, ante eso, tenemos que entender algo. Primero, si yo pongo las reglas o yo me relaciono, me vinculo con otro Estado de una manera respetuosa y dentro del mismo nivel, eso no afecta mi dignidad, no afecta mi soberanía,
porque yo también pongo mis reglas y son acuerdos que se están haciendo de manera voluntaria. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos el derecho, es un derecho natural, es algo instintivo, la propia defensa de uno como persona, su preservación. O sea, nosotros tenemos dos propósitos grandes en la vida, la preservación de la especie y por otro lado tenemos que el bienestar de nosotros como especie humana. En ese sentido, para preservarnos y para tener un bienestar, nosotros hacemos lo necesario. Y lo necesario quiere decir que si yo tengo que relacionarme, tengo que intercambiar, tengo que coordinar con otros estamentos y tengo que permitir que esos otros estamentos también actúen en nuestro país en coordinación, de acuerdo a nuestras legislaciones y coordinen con nosotros, eso no es una violación a la soberanía, sino muy por el contrario, está por encima del pensamiento común, tratando de buscar el bienestar. Así que lo que yo puedo decir, que la operación Fisher no es la operación más grande que se ha efectuado, pero es una operación de alto impacto que se hace y que tiene resultados positivos, producto de la inteligencia, producto de que esa inteligencia fue vertida dentro de los recursos legales que tienen que ser presentados ante las autoridades y dio el resultado que dio en primera instancia la detención, la incautación de dinero, la incautación de equipamientos, carros y otras cosas que se utilizaban estos grupos llamados el Clan del Golfo para poder cometer su ilícito. Pero me voy un poquito más allá. Pocas veces nosotros vemos que de 56 personas, un número tan grande, 52 quedan a órdenes de las autoridades con medidas de privación de libertad y 4 se le aplican otras medidas que son un poquito quizás más flexibles, pero no por ello quiere decir que están desvinculados del caso. O sea que si yo lo quiero calificar, la operación Fisher hasta el momento tiene las trazas de que fue una operación que se manejó con mucha inteligencia, con mucha quirúrgica, con mucha acción y ha arrojado los resultados que se han dado. Se han dado lo que hemos obtenido. No podemos menospreciar que ocurre en muchos casos, he escuchado que esa información la dio el otro. Es un trabajo que se hace en conjunto. Es un trabajo que se va realizando poco a poco. El que no conoce de esto, el que no sabe esto, el que no ha trabajado inteligencia. Y después de mi participación me gustaría, también Renato, voy a hacer un paréntesis, que le permitiera al comisionado Pedro Batista que nos explique realmente qué es la inteligencia y cómo funciona el ciclo de la inteligencia. Porque muchas veces la gente habla de inteligencia, habla de información, pero no saben de lo que están hablando. Y no saben cómo se da el ciclo de la inteligencia y no saben cómo funciona esto. Entonces, y no saben de los elementos que yo tengo que valerme para poder obtener información, procesarla y tener inteligencia. Entonces, en ese sentido, yo sí considero de que esta es una operación positiva, una operación de gran magnitud. Se asemeja a la operación Dos Océanos que se realizó en el año operación Océanos Gemelos, en el 2003, y que también se llevó a la captura de personalidades que eran buscadas, perseguidas, hubo incautaciones de grandes cantidades de recursos que se estaban utilizando en ese momento. Bien. Hoy día... Sí, perdón. Hoy día contamos también con la tecnología que nos permite poder llegar, poder acercarnos y hacer más comunicativo lo que está pasando. Bien, vamos a un cambio, vamos a una pausa, coronel Irwin Muñoz. Bien, vamos a una pausa y regresamos a este debate. Estamos presentando Más Debate.
Bien, estamos de vuelta con más debate esta mañana con representantes del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía. Regresamos con el coronel Pedro Batista. Bien, muy bueno, una vez más, Pedro, te preguntamos sobre la nueva cara de relaciones de los Estados Unidos y Panamá en materia de seguridad. Bien, ¿cómo la expresas tú? A ver. Hay que reconocer bien que la relación de Panamá con Estados Unidos está desde el inicio de nuestra república independiente. Siempre vamos a estar de la mano, hasta el sol de hoy hemos estado de la mano. Póngale que desde la época de la Guardia Nacional, estoy sacando a Ramón Cantera, desde la Guardia Nacional con el general Torrijos, esa relación se hizo más evidente, esa relación se hizo más estrecha en lo que tuvo que ver con la defensa del Canal de Panamá. Nosotros, en la experiencia propia de lo que estamos aquí hablando, del CONAPOL, éramos jóvenes, muy jóvenes, oficiales, y recibimos adiestramiento, instrucción, formación, en algunos casos de oficiales, del ejército de Estados Unidos. La doctrina de nosotros prácticamente era totalmente americana. Aparte de eso, se desarrollaba una guerra fría, que como potencia del hemisferio occidental, Estados Unidos tenía que proteger el entorno suyo. Y se dispuso de todo el continente americano para establecer su doctrina de defensa hemisférica. Y todos esos ejércitos y todas esas fuerzas estaban vinculadas a la doctrina americana. Eso incluía asesoramiento, apoyo, adiestramiento, todo tenía que ver con eso. Pasó lo de los sucesos de los 89, de la invasión del 89, pero se retomó nuevamente la relación y hoy en día Estados Unidos utiliza la diplomacia para llevar su esfuerzo de defensa periférica de su territorio, y sobre todo lo está desarrollando a través de la embajada, apoyando muchos programas, apoyando los estamentos de seguridad y definiendo estrategias en uno de sus objetivos, que es la lucha contra el narcotráfico. Está ubicada, nosotros conocemos Centroamérica como el Triángulo Norte, que lo agarra Honduras, Guatemala y Salvador, pero también hay un Triángulo Sur estratégico para la lucha contra el narcotráfico, que lo hablaron hace un momento. Incluye a Panamá, Costa Rica y el norte de Colombia, o la parte norte de Colombia. Ahí se elaboran una gama de estrategias, una gama de operativos, actividades de inteligencia, actividades de golpe al narcotráfico, y con ello está involucrado los estamentos de seguridad de Panamá. Con ello quiero decirle que solamente hace 2 o 3 días Panamá recibe una embarcación valorada en $5 millones para el patrullaje y la lucha contra el narcotráfico. Algunos pueden decir que, bueno, ese cargamento de droga va para los Estados Unidos, sí. Sí, es verdad, va para los Estados Unidos. Pero en esa actividad de tráfico, en esa actividad logística, el narcotráfico va dejando secuela de víctimas, secuela de violencia, secuela delincuencial en toda esta ruta que va hacia el norte o va hacia Europa. En resumidas cuentas, hemos recibido mucho apoyo, de verdad, en esta lucha, pero también tenemos que velar por algo muy sagrado, que es nuestra dignidad como nación, nuestra dignidad como pueblo, y hay que hacernos respetar esa dignidad. No podemos ser elementos como que pertenecemos o recibimos como elementos de seguridad, estar emplanillado en estas organizaciones de inteligencia norteamericanas, o ser un yes man, agarrar a los norteamericanos y ponerlo en un pedestal, y lo que diga
las autoridades diplomáticas de Norteamérica eso es, tampoco llegar al extremo, pero sí buscar el balance y sacar los beneficios que tenemos que sacar en fortalecer a nuestros estamentos de seguridad y darle la seguridad a la ciudadanía y al entorno donde está Panamá. Bien, dentro de estas relaciones, el hecho de que se haya llamado a la nave que obsequió el gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Panamá, las Fuerzas Armadas panameñas, las Fuerzas Públicas panameñas, se llame General Omar Torrijos Herrera. ¿Tiene algún significado especial para la Fuerza Pública, diciendo el general, representando el general Torrijos lo que representa para la historia y la moral de la Fuerza Pública panameña? ¿Tiene algún significado, alguna relevancia especial? ¿Cómo fue tomado eso en el cuerpo de oficiales de nuestra Fuerza Pública? Hay que retomar el hecho de que nosotros somos CONAPOL. Nosotros lo que podemos es tener una opinión particular, pero el detalle de cómo llegó a bautizarse la nave con el nombre del general Torrijos no lo manejamos, pero podemos categóricamente hablar de que de repente el general Torrijos representaba otra figura que no tenía que ver nada o vinculado con una lucha delincuencial contra el narcotráfico. Allí pienso de que, bueno, las autoridades nacionales como las autoridades diplomáticas debieron de afinar un poquito más en bautizar o rebautizar esta nave. Bien, para otros observadores representa el reconocimiento de un símbolo, ¿no? A ver qué nos dice el coronel Víctor Alvarado. Sí, como no, con todo el respeto, mantenemos una opinión diametral en ese sentido, porque en ese sentido, primero, como uniformados, que en algún momento determinado tuvimos la oportunidad de conocer al general Omar Torrijos, sino como ciudadano que podemos dimensionar lo que representa Omar Torrijos en la historia panameña y de alguna forma en la reivindicación del canal. Entonces, yo diría que para algunos sí es una forma también de reivindicar la figura, la memoria de general Omar Torrijos, pero tengo que señalar que en el ambiente naval panameño se ha venido teniendo una deferencia con los que han sido mandatarios en el país. Por ejemplo, hay embarcaciones de nombre Endara, de nombre Moscoso. Entonces, quizás siguiendo ese ánimo de deferencia con los que han sido presidentes en el periodo de lo que le llaman, después de la invasión para acá, pues se ha rescatado y se ha reivindicado la figura. No es extraño que esa deferencia no haya tenido adversión, puesto que el gobierno actual pues es un gobierno de un partido, en el partido político que está en el gobierno, así fue hombre de Estado, por supuesto. Además de militar, fue hombre de Estado, eso no se le puede desconocer, ¿no? Negoció los tratados Torrijos-Carter, y que devolvieron, ¿no? Recuperaron para Panamá, el canal de Panamá, nuestra principal riqueza, ¿no? Si bien me gustaría complementar el ideario torrijista, está inconcluso, no deja de ser un reconocimiento a su aporte en la historia nacional. Hombre de Estado, no solo el canal, sino también la reintegración de la soberanía total sobre el territorio del Istmo de la nueva República de Panamá, ¿no? De manera que, bien, pero bueno, cada cual puede tener su opinión en cuanto a esto, pero Torrijos sí fue más que un militar, fue un hombre de Estado.
independientemente de la forma como llegó al poder. En lo cierto que se convirtió en parte de la historia, no nada que hacer. Incluso adversarios suyos de ayer le reconocen esa virtud, ese aporte a la soberanía nacional, ese aporte como hombre de Estado. Sí, de manera que bueno, pero vamos a una cosa más práctica, no más práctica, pero una cosa práctica de cómo se manifiesta esta relación. Por ejemplo, las operaciones. Yo oí el discurso del encargado de negocios de la embajada, que pronunció el día contra la corrupción, el Día Internacional contra la Corrupción, que se llama, y entre otras cosas él explicó que va a haber un trabajo coordinado con la fuerza pública que va a comenzar, que de tal modo ese trabajo que va a comenzar en la oficina misma. Las mesas de trabajo van a instalarse en la oficina del Procurador de la Nación, de manera que estamos pasando a otro estadio, ¿no? Y eso se va a realizar, esas investigaciones se van a realizar dentro del marco de la jurisdicción panameña, ¿no? ¿Sí? Y esa relación de la Fuerza Pública Americana, de inteligencia americana, con el Ministerio Público en esas mesas de la Procuraduría. En fin, ¿cómo cae eso en la Fuerza Pública Panameña? Si se me permite, yo diría que este es un movimiento en el eje de gravedad o en el centro de gravedad. En la actualidad, el todavía no formalizado Procurador General de la República es una figura que viene por muchos años trabajando muy vinculadamente tanto con los estamentos de seguridad como por los organismos de inteligencia y los organismos diplomáticos encargados de la aplicación de la ley, no solamente de los Estados Unidos, sino también bilateralmente, porque este esfuerzo se sumó en un momento determinado las conferencias binacionales con Colombia y con Costa Rica, y el Ministerio Público ha venido participando, si bien al principio muy de a poco. Hoy día yo diría que la relación y la mancomunidad es más sólida y más fuerte en tal sentido. Entonces, como yo mencioné anteriormente, todo este trabajo tiene que ver mucho con confianza. Entonces, yo diría que eso es, de alguna manera, esto es un golpe de espalda, una indicación. Estamos depositando la confianza, vamos a seguir realizando este tipo de trabajo. Es importante que todo este trabajo de inteligencia policial deba ser en un momento llamado, nosotros usamos la palabra judicializado, es decir, que se revista de todas las garantías procesales para poder que todo esto al final llegue a un feliz término, porque de nada vale desmontar una organización, hacerlo sin cuidar el debido proceso, y al final tenemos resultados inadmisibles para la sociedad. Bien, Carlos, a ver, su opinión en tanto conservador político de esta nueva cara de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos en materia de seguridad, de operaciones de inteligencia que se van a iniciar aquí mismo en Panamá para tratar este tema de la seguridad a este nivel. Sí, creo que es importante, como lo reiteraba al inicio del programa, debe ser, es tu socio comercial natural, tu socio estratégico, debes entender que en tema de seguridad es uno de los países más avanzados que tiene, y que debes aprovechar esa cercanía para tratar de poder establecer, si se quiere, grandes logros y grandes actividades como esta que pasó con la Operación Fisher, donde hubo un trabajo de inteligencia, donde se hizo seguimiento, tenía más de 2 años trabajando en ella hasta llegar a los resultados de poder tratar de buscar a los presuntos culpables de esta situación. Yo creo que el tema de la seguridad es un tema fundamental, es uno de los principales problemas que hoy presenta la sociedad panameña. Cuando vemos las encuestas, la vemos en el número 2 y el número 3 junto al empleo, junto a la falta de empleo y junto al tema del alto costo de la vida. Es la tercera
cabecera de los problemas que presentan. Creo que esta alianza puede generar mayores beneficios para la sociedad en el tema de seguridad ciudadana, y creo que por ahí debería ir el camino, siempre respetando la autonomía de los países, como se ha hecho. Bien lo decía el comisionado Alvarado, que está al lado mío, señalaba que mientras tengamos el procurador interino, que es un procurador que ha trabajado, que conoce, que tiene la experiencia, que ha hecho un trabajo loable en estos meses como interino, se debe seguir hacia esa línea. La policía de Panamá había sido muy golpeada al inicio del año en el tema de la opinión pública. Estas últimas operaciones si se quiere, le han dado un espaldarazo y le han dado un paso adelante para iniciar un 2022 con toda la fuerza, sin lugar a dudas. Bien, vámonos con el coronel Irving Muñoz, que está con nosotros vía Zoom. A ver, esto último que estamos conversando, el discurso del encargado de negocio, el de la Embajada Americana, el Día Internacional contra la Corrupción, en el que describió, ¿no?, cómo se van a realizar, se van a concretar esas relaciones en el terreno de la lucha contra la delincuencia y contra el terrorismo, y se van a iniciar en la oficina nada más y nada menos que del procurador, en mesas de trabajo instaladas allí. Esto es una especie de ¿cómo te diría yo?, de intensificación de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos en esta materia, que es fundamental porque nos tienen con nuestros aliados contra el terrorismo abiertamente, no legalmente, bien, y nuestros aliados en la lucha contra la delincuencia como te digo, la delincuencia organizada. Bien, así que otros detalles, Irving, son unas operaciones que ya se están realizando en nuestro país, hasta dónde pueden llegar, y por un lado. Por otro lado, háblenos un poco ustedes de esta operación local de intercambio, de recuperación de armas de fuego a cambio de dinero. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Sí? A ver, háblanos un poco de estos dos temas. Bueno, Renato, varias cosas. El tema del fortalecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y Panamá. Luego de todo lo que se ha expresado, yo le doy algunas otras lecturas a esto. Y es que también los Estados Unidos se cansan. Y se cansan porque cada 5 años aquí se está comenzando. Se cansan porque se han montado estructuras de inteligencia, se han montado estructuras de coordinación, y entonces al final esto termina politizado. ¿Y qué quiere decir politizado? Y no hablando de que la política sea mala, sino los malos políticos hacen malos de estas relaciones. Es que cada vez que hay un cambio de gobierno, todo esto se desvanece y se destruye para volverlo a construir, y vas a construir lo mismo. Entonces, las autoridades que son un poco más permanentes son los estamentos de seguridad, la Procuraduría. Ya hay años de que, por ejemplo, el mismo procurador fiscal, que fue fiscal Caraballo, él tiene una trayectoria de más de 20 años en esto. Caraballo estuvo en Texas, ha estado en muchos lugares compartiendo información, intercambiando inteligencia. Entonces, ellos, al final, yo la lectura que digo es acá, para poner esto en un lugar que anteriormente esto se manejaba en el Consejo, en donde cada vez que hay un cambio se desbarata o se cambian estas estructuras organizativas, entonces mejor vamos a tratar de llevarlo al lugar donde tenemos una cuota de autoridad para que pueda ejercer presión. Se arman los expedientes que se necesitan hacer, y los casos deben de caerse, o los casos deben de lograr mayor eficiencia al momento de presentarse en el órgano judicial ante el juez. Esa es la lectura que yo le doy. Y hay un mayor porcentaje de minimización en cuanto a cualquier ápice o aspecto de corrupción en ese sentido. Como ya escuché la campanita, te voy a permitir y me das la oportunidad para hablar del intercambio de armas en el otro segmento. Estamos presentando Más Debate. Bien, seguimos con nuestra programación de esta mañana. Estamos de vuelta con
Pedro Batista. Pedro, quisiera que nos hablaras un poco de tu impresión acerca de esa operación de intercambio de armas por dinero. Bien, tu concepción de esta operación de la fuerza pública. Yo, analizando la estrategia del Ministerio de Seguridad, nos ponemos a pensar de que esas iniciativas salen no solamente de la mente del ministro, sino de cierto equipo que el cual está próximo al ministro, equipo interno del Ministerio de Seguridad. Me imagino que se reúnen, están las reuniones con los jefes de los estamentos de seguridad, está también un equipo interno dentro del Ministerio de Seguridad, ya sea nombrado por el ministro o nombrado por los niveles superiores. Está el viceministro, que también fue militar. Está, creo que el anterior jefe de la Policía Nacional, Jorge Miranda, como uno de sus asesores. Está también el elemento que posee la información, el Consejo de Seguridad, que supongo que le debe dar información al Ministerio de Seguridad. Y están los asesores presidenciales que vienen con el presidente, que han elaborado programas de seguridad para la gestión gubernamental. Viendo bien lo que es la iniciativa esta de armas por bonos o vales digitales, es una iniciativa que yo recuerdo la estableció en ese entonces era gobernadora o era alcaldesa Mayín Correa, pero no sé si fue cuando fue gobernadora o cuando fue alcaldesa, pero estamos hablando más de 10 años. En el 2010 que ella fue gobernadora, o no sé si en la alcaldía ella lo realizó, pero es una iniciativa de mucho tiempo. Entonces creo que el año pasado creo que vi al ministro Pino con en ese entonces director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, firmando como un acuerdo en la gobernación precisamente para desarrollar esta iniciativa, pero no se desarrolló y se empezó a desarrollar hace un par de días atrás. Creo que se debe de ampliar un poquito más en actualizar iniciativas, generar mayor iniciativa. No estoy diciendo que la iniciativa sea mala, pero debe de ampliar y establecer y generar una gama de iniciativas que puedan también contribuir a minimizar lo que son los hechos delictivos. Nosotros con APOL tuvimos una reunión con el ministro Pino a inicios de antes de la pandemia, a unas escasas semanas de la pandemia, y quedamos en muy buenos términos, pero hasta allí llegó. Y experiencia suya, doctor Renato, donde usted le ve el potencial total que tiene el CONAPOL en cuanto a asesoramiento, en cuanto a experiencia, pero otras personas no lo ven. Entonces, pienso de que el Ministerio de Seguridad debe de ampliar y recoger y establecer algunas líneas de contacto y de coordinación con cualquier elemento que pueda contribuir en su lucha con la delincuencia y darle buenos días y seguridad a la ciudadanía. Bien, coronel Víctor Alvarado, su apreciación de esta maniobra, táctica, digamos, estratégica, como usted quiera verlo, de armas por vale digital, ¿sí? Sí, bueno. Sí, aclarando que no es el dinero en efectivo que se le entrega a los que entregan sus armas, sino es a cambio de un vale digital. Sí, esta experiencia se ha replicado, de alguna forma tiene un efecto, ha servido para la recolección de muchas armas, se han desmovilizado muchas armas que en realidad están en manos de personas que la obtuvieron de una manera fortuita, o no saben qué hacer con ellas, tienen las armas y por supuesto ven la oportunidad de salir de ellas y la hacen. Sin embargo, no olvidemos
que las armas de fuego son una herramienta de los trabajadores de la delincuencia, ¿ya? De los que se dedican al oficio del mal vivir. Entonces, sigue esa dinámica del contrabando, pero más preocupante todavía son aquellas armas que no entran por el mercado negro, sino son armas que se obtienen de forma lícita, se le sacan sus permisos por los organismos correspondientes, pero que por razones varias, diversas, el hurto puede ser de una de ellas, el robo, esas armas terminan también en manos inadecuadas. También no deja de preocuparse pues las veces que ha habido armas que salen de los servicios de seguridad privada y quedan en manos de los delincuentes. Y más grave todavía, los antecedentes de armas de los propios estamentos de seguridad, lo que es un fuerte llamado de atención a las administraciones de estos estamentos respecto a sus protocolos de seguridad y de actuación en la preservación de una herramienta que es una herramienta que pues, puede llevar a la muerte a personas. Entonces, esta iniciativa no deja de ser una de tantas otras actividades que pueden ser y deben ser utilizadas para desmovilizar la cantidad de armas que hay en manos inadecuadas. Bien, bueno, vamos con Irving, a ver tu opinión sobre esta operación, este intercambio de armas por vales digitales, a ver qué efecto puede tener, efecto favorable a la lucha contra la delincuencia, por la seguridad, a ver, qué influencia puede tener la operación. Bueno, mira, Renato, yo soy del tipo de persona que piensa que todo lo que se haga en pro o en beneficio de recolectar estas herramientas o armas que puedan crear una desestabilización o crear un ambiente de delincuencia, son medidas positivas. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí. Esa es una práctica que viene después de la invasión y la generaron, no fue Mayín Correa, y discúlpenme, esto lo generaron los mismos norteamericanos cuando estaban en Panamá para recoger la cantidad de armas y municiones que eran de los batallones de la INIA, los CODEPADI, de las fuerzas de defensa que quedaron dispersas, y la manera de que ellos tuvieron un momento dado, luego del saqueo y la necesidad que se estaba dando de recursos de la población, entonces empezaron a ofrecer y le tenían pues como una tasación por tipo de arma, que era lo que entregaban. Inclusive hubo gente que entregó contenedores de armas y le dieron cantidades como de $10,000, que al día de hoy parece que no fuera mucho, pero hace 30 años eso tenía un valor. Por otro lado, lo que sí quiero decir es que estas medidas son medidas paliativas, son medidas buenas, son medidas positivas, pero no son medidas que van a resolver el problema, porque esto es un ciclo. Este es un ciclo que se va dando y ya nosotros lo hemos experimentado y lo venimos experimentando. Todos los meses el ministro de Seguridad junto a su equipo de trabajo, ellos destruyen una cantidad de armas, 1.200, 2.000 armas, 3.000 armas, pero vuelven y aparecen más armas. Entonces quiere decir de que hay un flujo por donde están entrando esas armas, hay una ruta por donde van, porque no todas las armas son de aquí de particulares y no todas las armas son de Panamá. Un porcentaje de Panamá, pero hay otro porcentaje que entra a través de las fronteras, entra a través de embarcaciones, entra por rutas que son fraudulentas, pues no están cumpliendo con las normativas. Y yo crecí en un hogar en donde había armas, producto de que mi padre pues es un profesional de las armas, vivió y nosotros fuimos criados por un oficial de la Guardia Nacional, Fuerza de Defensa, posteriormente, y el arma estaba ahí, nadie la tocaba. Entonces el arma es tan peligrosa como las manos que las tienen y el uso que le vayan a dar, y pueden ser no peligrosas si no le das un uso que no sea peligroso. Entonces donde yo tengo que apuntar y donde yo tengo que trabajar es en la creación de la conciencia, o sea, un trabajo a futuro, un trabajo para futuras generaciones, o sea, esa es la parte y la real prevención.
Lo demás es disuasión, lo demás son acciones paliativas. O sea, recogimos 1000 armas y dimos, yo la estoy comprando. Lo que se está haciendo es que la estoy comprando, pero fíjate que también hasta dónde eso contradice a la ley. Porque la ley dice que todo el que anda con un arma que no tiene permiso, que está limada, que no sé qué, entonces hay que castigarlo. Pero yo ando o no ando cuando cojo un arma y la voy a entregar. Aunque el propósito sea correcto, el propósito sea correcto, el que la está recibiendo no sabe qué pasó con esa arma, de dónde salió ni cómo salió. Y entonces esa es parte del programa. Pero lo que hacemos es que le buscamos la parte positiva. Bueno, pero sacamos tantas armas de la calle. Sí, pero nos está costando, o sea, se la estamos comprando. La estamos comprando. Nosotros estamos dando un recurso que se puede utilizar en para otras circunstancias positivas, pero decidimos de que esta era la mejor manera. Y la mejor manera, paliativamente en este momento, puede ayudar, pero no es la solución. La solución es trabajar, fortaleciendo la cultura, fortaleciendo la educación, fortaleciendo las acciones que son verdaderamente preventivas desde el hogar hacia la sociedad. Bien, no es la solución, señala Irving, no es la solución, coronel de Alvarado. Don Renato, mire, en realidad hay que ser muy, muy franco. Ayer por lo menos escuchábamos la iniciativa de dotar de gas pimienta a las mujeres maltratadas para defenderse de su agresor. Y hay obviamente otras voces que dicen no, es el brazalete. Entonces nos ponen en un tema de bueno, o esta. Y es que al final a veces los problemas son tan complejos que una sola propuesta no realmente representa la solución del problema. Entonces, así como hay situaciones multicausales y complejas como el crimen organizado, temas en la delincuencia común y la gestión de represión de la violencia y esa delincuencia también merecen acciones articuladas, armoniosas, bien planificadas, con recursos suficientes y con un firme propósito de medir para poder identificar si se está avanzando y si no, para hacer los correctivos. No podemos decir que una sola la pastillita va a curar, va a resolver todos los problemas. Hay que, así como son multicausales, así mismo hay que aportar diferentes tipos de acciones complementarias. Bien, Pedro, si todavía lo tenemos allí, Pedro, vamos a hablemos un poco de la educación policial, militar, a nivel interior, a nivel de la fuerza pública nuestra. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo anda la formación de oficiales en nuestra fuerza pública? Hablemos un poco de eso. La Policía Nacional lleva en los últimos meses, ha retomado lo que es la capacitación interna de los oficiales de policía. La Policía Nacional también ha retomado la iniciativa de los cursos de promocionales y eso es un paso firme a la complementación, a la formación del oficial cuando va creciendo escalonadamente, es necesario. Creo que hay un sinnúmero de oportunidades, mucho más que antes, de seguir profesionalizando a los oficiales. Vamos a tener oficiales mucho más técnicos que antes, pero noto que le falta en lo que es los aspectos que complementan la mentalidad de un oficial totalmente en los estamentos de seguridad. Le falta lo que es reforzar aspectos doctrinales. Los aspectos doctrinales son fundamentales en el proceder, en la seguridad, cada paso que da un profesional de un estamento de seguridad. Vemos ejemplos cuando no están totalmente definidos estos conceptos doctrinales y lo que yo podría aconsejar a la dirección, a las direcciones de los estamentos son los aspectos doctrinales que hacen mucha falta en lo que es la formación
y en lo que es la capacitación tanto de oficiales como de agentes. Bien, yo le preguntaría al coronel Muñoz, mantenemos nuestra relación con el Colegio Interamericano de Defensa, es decir, seguimos enviando oficiales de alto superiores a ese colegio, al Colegio Interamericano de Defensa. Renato, las relaciones se mantienen estables en todos los sentidos. Panamá las ha ido fortaleciendo, sobre todo con el Colegio Interamericano de la Defensa. Hay oficiales que van a WINSEC. O sea, hay una estrecha colaboración directa con los Estados Unidos, tratando de profesionalizar y elevar el nivel de las capacidades de los oficiales panameños. Hay otros gobiernos que también están mostrando interés en nuestro país en aras de poder combatir todas estas amenazas que se presentan, y eso pues permite de que, bien llevado por parte de las autoridades panameñas y los involucrados, se le pueda también sacar un buen beneficio. En este caso me atrevo a hablar de los británicos. Ellos tienen presencia en Panamá, tienen muchos intereses en Panamá. Están también la inteligencia francesa, los españoles. O sea, hay mucha gente que está interesada en participar con Panamá en el trabajo que se está haciendo, porque el trabajo que se realiza en Panamá en materia de persecución del delito y de aquellas actividades ilegales, se están dando cuenta de que están rindiendo los frutos y los beneficios que son necesarios. Pero para poder seguir haciéndolo, no solamente se basta de recursos materiales, sino seguir perfeccionando el recurso humano con el que nosotros contamos. Y dentro de esto, quiero compartirte, hace unos días yo tuve una visita y compartía con la directora nacional antinarcótico de Francia, estaba en Panamá, y yo le decía a ella, nosotros hemos duplicado en Panamá las capturas o las incautaciones de sustancias ilícitas, y eso se refleja en las incautaciones que se están dando en los puertos de Rotterdam, en Holanda. Sin embargo, nosotros no producimos droga ni las consumimos, pero la droga pasa por aquí, nosotros hacemos un esfuerzo. Entonces requiere de que ustedes también miren de una manera más seria y traten de fortalecer los vínculos y las relaciones con Panamá, y entiendan mejor cuál es el problema, porque el problema no lo genera Panamá. Panamá lo que está aportando es la solución del problema, y nosotros en ese transcurrir, en ese intermedio, nos hemos estado viendo afectados. Estamos al lado del país que más produce y de países que producen, como son Perú, como es Perú, Ecuador, que producen mucha droga, y el mercado ambicionado en este momento, más que los Estados Unidos, es el mercado europeo, por los grandes precios y las cifras que se pagan. Entonces sí se requiere de que el personal nuestro se siga perfeccionando, y esas relaciones como el Colegio Interamericano de la Defensa, WINSEC y otros organismos que ofrecen esa oportunidad para el recurso humano panameño, que forma parte de los estamentos de seguridad, es positiva. Bien, gracias por tu intervención. Bien, hemos estado con ustedes esta mañana, el coronel Víctor Alvarado. Muchas gracias, don Renato. Saludos a la audiencia. El coronel Pedro Batista, sí, estaba con nosotros. Gracias, don Renato. Dios te bendiga, Panamá. Saludos. Gracias a ti por tu participación. Y el coronel Irving Muñoz. Gracias, Irving, por tu participación. Y buenos días para todos. Bien.